Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 18 de diciembre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa. Bienvenidos todos los que están en la sala. Dios bendiga a los hermanos que nos acogen, que nos reciben, que abren las puertas de su corazón, de sus comunidades, de sus parroquias, para que podamos compartir con ustedes. Dios les bendiga. Dios bendiga a los que nos ayudan a compartir este video también, los que les dan like, los que se suscriben a los canales de YouTube. Dios los bendiga. Dios bendiga a los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que está a nombre de Milena Bermúdez. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Este servicio de hoy lo estamos prestando desde la vereda Alta Estrella. Estamos en la vereda Alta Estrella en Apía Risaralda. Con varios hermanos estamos aquí misionando en estos días de Navidad, preparándonos para la Navidad y sirviéndole a Papito Dios para su gloria y para su honra. Bueno, mis hermanos, no siendo más, Lucy, muy buenos días, el Señor la bendiga. Los invito para que entremos en oración y así podamos, bajo la gracia del Espíritu, entender e interpretar la palabra que se nos ha dado. Muy buenos días a todos. Vamos a preparar nuestro corazón. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Te damos las gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo ya en nosotros, Señor, para que podamos, con esa fuerza de tu amor, podamos en esta mañana compartir tu palabra, hacer un buen discernimiento, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú hablando a nuestros oídos, que sea tu amor y tu gracia acompañándonos y a darnos oídos de discípulos, Señor, para escuchar lo que tú nos quieres decir, para poner en práctica también esta palabra que tú nos regalas cada día, Señor. Bendice, Señor, a aquellos que están a lo lejos, que se conectan, que nos siguen, Señor, para que podamos de verdad sembrar en ellos esa semilla y también puedan dar frutos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Todo lo dejamos en tus manos. Amén. Escuchemos con atención. Amén. Del libro de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro, y le pondrán este nombre: el Señor, nuestra justicia. Así que llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor, que sacó a los hijos, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor, que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino que lo juro por el Señor, que sacó a la casa de Israel del país del norte y de los países por donde los dispersó, y los trajo para que habitaran en su propia tierra. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente.
Él librará al pobre que clamaba, el afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén y amén. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Cuando José, mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a permitir que esta palabra haga eco en nuestro corazón y que sea con la gracia del Espíritu Santo que podamos compartir. ¿Quién quiere empezar a compartir lo que el Señor le regala? Yo, Lucy, buenos días. Ahorita adelante, buenos días. Bueno, yo quiero referirme al Santo Evangelio. Cómo nos invita, nos recuerda la disposición de la Virgen María a cumplir la misión por la que había sido separada desde antes de nacer, como ella en su inocencia, su juventud, su pureza, pero su fe, estaba dispuesta a hacer lo que había que hacer. Aún José, su esposo, que pareciera, de acuerdo a los relatos, es como que él fue avisado a última hora, pero también por, eh, por fe primero al Señor, por amor a esa inocente, aunque tuvo sus dudas como todo machito. Supongo que en esos tiempos sería más duro que lo que es hoy en día. Los hombres hoy en día son más laxos con esos temas, son más comprensivos a las debilidades bueno, a los traspiés que tienen las muchachas, como que perdonan más fácil.
pues es la sensación que tengo. Yo no sé si esté hablando realidades o percepción mía, pues porque uno se da cuenta tanto jugar que hay siempre con un hijito que no viene de los dos, sino un hijito que aportó o bien el muchacho o bien la muchacha. Pero bueno, nos devolvemos a ese tiempo donde la situación para la mujer era más difícil, el juzgamiento era muy duro. Entonces el amor de este hombre por su novia pues fue más grande y sobre todo que él tenía claro en quién creía, sabía quién era Dios para él y se dispuso con amor a cumplir su misión. Entonces, pienso que es la invitación para nosotros hoy en día, ¿no? Para que tengamos clara nuestra fe y hagamos lo que hay que hacer en el nombre del Señor. Es como siento que habló la Sagrada Escritura para mí hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Celina, adelante. Gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos nuestros hermanos en Apía. Ojalá que nos estén escuchando, que desde aquí, desde Bogotá, les enviamos un abrazo bien grande en el Señor. Bueno, hoy a través de estas lecturas encuentro palabras maravillosas que nos está enseñando hoy. Nos da a través de la primera lectura cómo Jeremías le manifiesta al pueblo más bien esa actitud de perseverar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel viene de problemas donde se han alejado del Señor, de sufrimientos. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Empieza a animar, a motivar a Israel. Les empieza a decir, va a venir un Salvador. Qué maravilloso que estas palabras también hoy en día se proclaman a través de nuestros tiempos. Nos están invitando a prepararnos, a recibir de este jubileo que ya estamos finalizando, ya se está acercando los tiempos. Preparémonos, porque así como el Señor sacó al pueblo de Israel de ese Egipto donde estaban esclavizados, así también nos está manifestando hoy el Señor, que salgamos de toda esta actitud que el mundo nos ofrece. Vayamos con esa fe, con aquello que el Señor ha derramado, acojámonos a esas bendiciones que el Señor está proclamando. Qué maravilloso aprovechar este tiempo de la novena, digo yo, de Adviento, en el cual cada día disponemos el corazón para que nuestras almas y podamos llevar más almitas a los pies del Señor, que sea ese tiempo de preparación, así como también lo manifiesta el salmista. Nos está diciendo que florezca la justicia y la paz del Señor abunde. Qué maravilloso cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de angustia, momentos de tristeza, de inseguridad, de miedos. Decirle, Señor, por tu nombre, hoy te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, Señor. Y acogernos, como se dice, a esa bondad del Señor. Todo lo que hacemos durante el día, todos nuestros proyectos, nuestros sueños, Señor, todo te lo entregamos a ti. Entonces, encuentro que cada día el Señor pone y establece ese oído para escucharnos, para librarnos, para darnos, cuando nosotros lo pedimos con fe, esas gracias y bendiciones maravillosas que derrama del cielo. Y a través del Santo Evangelio, que nos está enseñando la palabra del Señor, la obediencia tanto de María como la obediencia de San José. Qué maravilloso cuando nosotros tenemos esas dudas y desconocemos a veces caminos inseguros, pero cuando nos colocamos en manos del Señor, todos nuestros sueños, nuestros proyectos, todo aquello que es para nuestro bien y lo disponemos en manos del Señor, nos acogemos a ese ángel que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros cuando vinimos a este mundo. Decirle a ese ángel que nos guíe, que sea esa preparación nuestra
para acoger cada día al Señor como lo hizo San José. Él es el hombre de la fe. Él es el hombre que ha enseñado al mundo a acoger no solamente a la mamita María, sino a las gracias y a las bondades derramadas por el Señor. Que sea este un tiempo de preparación donde digamos, Señor, estamos aquí para hacer tu voluntad. Amén. Gracias, mi Lucy. Amén, Celina. Gracias. ¿Quién más? Yo, Lucy, muy Gracias. buenos días. Bueno, Luz. sigue, Gracielita. No, tranquila, sigue, señora. Bueno, para todos de nuevo, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Hoy me llama mucho la atención en la primera lectura en el Salmo, y dice el Señor, justo, y habla de justicia, habla, como lo decían mis hermanas, de obediencia. Y eso es lo importante, yo pienso acá, y como lo decía, nos lo dice Norman, o como podemos pensar nosotros, que las promesas del Señor se cumplen, sí o sí. Y solamente se necesitan corazones dispuestos, personas que en realidad amen, que en realidad estén dispuestos a escuchar al Señor, como en este Adviento que viene ese niño, que estemos dispuestos a recibirlo en nuestros corazones. Que esta oportunidad que el Señor le está dando a nuestra comunidad, a nuestra familia de fe, sea el momento propicio para las familias, que sea esa bendición para todos aquellos a quienes estos misioneros, nuestros hermanos, visitan, para que también abran su corazón y acojan a este Emmanuel con nosotros, que viene a salvarnos, a darnos libertad, y sobre todo hablando de justicia, que nosotros conocemos la justicia del Señor, que no nos da lo que nos merecemos, porque si no, pues no existiríamos, no subsistiríamos nosotros. Nos da lo que necesitamos, Él viene a darnos lo que necesitamos. Veo la obediencia, como lo decían mis hermanas, y ser justo como José. Y digamos que en el caso mío, es la gracia del Señor en cada uno de nosotros. No es porque yo me lo merezca, no es esa justicia. Él viene a, como lo dice la palabra, a enderezar la caña doblada, no viene a quebrar la caña que está doblada como yo. No viene a los pecadores, Él viene solamente a levantarnos. Él ha cargado con nuestros pecados. Él fue enviado para que nadie se pierda. Entonces, pienso yo aquí que como José, llegar este hombre justo, sí, y el amor, no solamente era justo, no solamente eh, eh, era justo y amaba al Señor, y sobre todo que amaba a María. El amor hace posible también todo cuando abrimos nuestro corazón al Señor, cuando lo aceptamos. Qué bonito que en esa aceptación, en esa justicia, en esa oración, en todo lo que nosotros vivimos, podamos también tener esas visiones que el Señor envíe, o que escuchemos al Señor, porque el Señor siempre nos está hablando. Que en ese silencio de nuestra oración podamos escuchar y hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, lo que Dios quiere, el propósito de ayer hablábamos de la genealogía del Señor Jesús. Y José estaba predestinado desde antes también como mamita María, como familia del Señor, y tenía que ser así. O sea, ese era el plan del Señor desde siempre para nuestra salvación. Que lo acogieron, sí, que nosotros acojamos hoy esa palabra del Señor y la hagamos vida en nuestra vida para llevarla a los demás, como lo hizo José, como lo hicieron tantos profetas en el Antiguo Testamento, todos estos personajes, y que lo hagamos hoy como el Señor nos lo está enviando, que esa justicia nos acoja, que esa justicia de Dios, que reconozcamos que todo es por gracia, que somos elegidos, llamados, como este hombre, el padre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque conocía al Señor, amaba al Señor, y cuando eso nosotros lo vivimos, podemos hacer la voluntad del Señor. De otra manera, no amándolo, no conociéndolo,
no podemos hacer absolutamente nada. Y si vuelvo y recuerdo que es por gracia, todo es regalo de Dios. Todos fuimos predestinados, llamados desde antes. Así que la mamita María, San José, aquí los que estamos, aquellas personas aquí, de nuestros hermanos que están allá, predestinados desde antes, y estas personas que nos van a escuchar y los van a recibir predestinadas desde antes para escuchar y conocer el amor, la justicia del Señor. Dios les bendiga. Amén. Amén, gracias. Graciela, adelante. Gracias. Muy buenos días para todos. Bueno, aquí me deja ver en la primera lectura y es cuando uno dice, y creo, ¿cierto? Creo en esas promesas del Señor, porque Él nos ha venido hablando de promesas y las promesas y las palabras del Señor se cumplen, ¿cierto? Y en este texto nos invita a confiar, aun cuando todo parezca confuso o injusto. A veces suceden cosas que no son, ¿cierto? O que no nos parece justo, pero Dios nos sigue guiando y Él nos sigue cumpliendo, ¿cierto? Esas promesas. Nos recuerda que Jesús es ese, como decía Norma. ¿Quién es ese, cierto? Y ese es el que nos renueva, justo, que nos trae vida y nos trae esa paz. Aquí el profeta Jeremías nos anuncia, ¿cierto? Una gran promesa de Dios, que es un hombre rey justo, y anuncia a todo este pueblo, ¿cierto? Para que lo escuchemos, para que lo esperemos como Él es, porque ese es quien nos da ese ejemplo, ¿cierto? El que nos guía y el que nos da esa fuerza para seguir adelante, porque a veces nosotros actuamos, a veces nosotros hacemos cosas, ¿cierto? Y en verdad, en medio de tantas confusiones, en medio de como el afán, como de solucionar algo, tomamos iniciativas que no son y nos equivocamos de nuevo, pero en el momento de actuar no lo pensamos y no ponemos a Dios primeramente, sino que lo hacemos como bajo nuestro criterio. Entonces, aquí lo que nos invita es eso, no lo hagamos de esa manera, tengamos un momento de tranquilidad y tomemos una iniciativa, pero esa iniciativa siempre poniendo a Dios en primero y hablándole a Él para que Él nos guíe. Y Él nos guía. Seguro que cuando llamamos al Espíritu de Dios, Él nos habla y sentimos ese corazón más liviano y nos da como esa respuesta. Entonces aquí lo que Jeremías nos quiere decir eso, y Él nos anuncia y nos da ese ejemplo a que lo hagamos de esa manera. Y en el salmista, tan bonito, porque siempre nos habla que en ti el Señor, o nosotros en el Señor, nos refugiamos siempre, nos apoyamos en Dios en cada etapa de la vida, reconocer que Él es nuestra fuerza y es nuestra esperanza, especialmente en la debilidad, que no seamos débiles, ¿cierto? Que pongámosle fuerza, pongámosle criterio, pongámosle esa acción y creamos en la palabra del Señor. Es una hermosa invitación a renovar nuestra fe y a decirle al Señor, tú has estado siempre con nosotros y siempre en ti seguiré confiado. Es confianza, de verdad que es sentir esa fuerza que Él nos da y no sentirnos solos para nada. Y en el Santo Evangelio pues nos presenta a José, un hombre tan justo, silencioso, tan fiel, ¿cierto? Ante una situación tan difícil que él no comprendía. Pero en medio de eso, él no tomó decisiones fuertes. José actúa, ¿cierto? Con dureza. Él no actuó con dureza, él no actuó con rabia, no, él lo hizo con esa misericordia, ¿cierto? Con ese amor, porque en ese sueño que el Señor le habló, pues él entendió, y pues antes de eso también él se quedó callado, él no hizo ningún reclamo, ¿cierto? Como hoy en día, que hoy Dios, eso es
como espantoso, ¿cierto? De habladurías. Él no lo hizo en ningún momento, él se quedó callado y actuó con esa misericordia. Y cuando Dios nos habla en sueños, y Él nos habla en sueños, solo que nosotros no le ponemos como esa atención y a recordar qué es lo que Él nos ha hablado, ¿cierto? Entonces acá lo que nos enseña es como a ser obedientes sin dudar, porque Dios actúa incluso en lo que no entendemos, pero Él está ahí, porque la fe verdadera se demuestra en la obediencia confiada. Entonces acá lo que nos invita es a que seamos obedientes, que tengamos en cuenta esa palabra del Señor y no la dejemos atrás. Pongámosle fuerza, fe y amor y que pensemos siempre que nuestro Señor está siempre a nuestro lado. Él siempre está ahí y somos nosotros a veces los que nos alejamos de Él. Pero vuelvo y le repito, cuando nosotros actuamos a, como en cosas de nosotros, si no tenemos a Dios en nuestro corazón y no confiamos, si no hablamos con Él, pues obviamente que las cosas nos salen mal, muy mal. Entonces es cuando volvemos a recurrir a Dios y haciéndole reclamos a Él cuando no es así. Somos nosotros los que actuamos mal. Tengamos fe y esa obediencia y confiemos siempre en Dios. Y en estos tiempos tan bonitos que es para llamar al Señor nuestro Dios en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestras familias, y es para que estemos unidos, ¿cierto? Y todas estas palabras, este ejemplo que Él nos da, llevémoslo y compartámoslos con las personas que están con nosotros. Y es que escuchen la palabra del Señor y el mensaje que nos envía siempre con amor y alegría, esperando a nuestro Señor siempre en nuestras familias y alrededor de todas las personas que nos quieran escuchar. Amén. Gracias. Amén, Graciela. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, voy a dar mi compartir. En la primera lectura, el Señor, por medio de esta palabra, nos anuncia una promesa, nos está dando como esa esperanza, ese consuelo para el futuro. A veces pensamos que esa esperanza es para que las cosas se den ya, que el consuelo solamente es en el momento en que las cosas suceden. Y hoy la palabra nos dice, nos da esa esperanza para que en un futuro nosotros, si desde ya colocamos esa mirada en esa promesa que es Jesucristo, que es lo que nos está anunciando, que nos va a enviar un rey, a futuro nosotros podremos decir, valió la pena esperar en el Señor, valió la pena colocar toda mi confianza, toda mi vida en este Jesús que viene a dar todo por nosotros. Entonces, que no bajemos los brazos, sino que sigamos adelante y sigamos perseverando. Nos dice también, bueno, y entonces dice que nos enviará este Señor, que el Señor es nuestra justicia. ¿Por qué? Porque Él es el único que es justo. Él es el único que en realidad hace justicia a cada uno. Nosotros en nuestra humanidad creemos que justicia es dar a cada quien lo que merece. Y si fuese así, imagínense lo que cada uno de nosotros mereceríamos, porque aunque caminemos con el Señor, siempre estamos siendo injustos de una u otra manera, porque nos cuesta mucho por nuestra humanidad seguir pues al pie de la letra las indicaciones que el Señor nos da, que es la palabra de Dios. Pero el Señor queremos declararlo como nuestra justicia porque Él sí da a cada quien lo que necesita, porque Él sí sabe lo que cada quien está necesitando en su vida. Entonces es eso. Y también dice el texto que así llegan días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá, lo juro por el Señor que sacó a los hijos de Israel de Egipto, sino lo juro por el Señor que sacó a la casa de Israel del país del norte.
Hay otro texto donde dice que no se jura por el Señor, porque uno podría decir, ay, pero es que a uno le enseñan que no jure por el Señor. A lo que se refiere es que el Señor, ya no vamos a jurar por ese Señor que sacó solo a Egipto, sino que los sacó a todos del país del norte y que los quiere colocar a cada uno en su tierra. Entonces, digamos que se vale entender y reconocer que es este el Señor sin necesidad de pronto decir sí, lo juro, porque, sino que ya cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, sabemos que cuando si lo estamos jurando no es para que sí nos crean, sino porque reconozco que es este Señor el que lo ha hecho todo. Y también reconocer que este Señor es el buen pastor que guía a la iglesia con rectitud. Nosotros estamos llamados a ser también esos ayudantes, por decirlo de alguna manera, a que la iglesia siga caminando en rectitud. ¿Cómo en rectitud? Bajo la doctrina sana, una doctrina sana, a ayudar a las comunidades a que sigan creciendo, a que nosotros seamos esa semilla que podamos también aportar para que nuestros grupos de oración, por ejemplo, no se acaben, para que sean fortalecidos con nuestro pastoreo, que así como el Señor nos pastorea a nosotros, pastorea a la iglesia, nos pastorea cada día, nosotros también seamos esos servidores que podamos seguir aportando para fortalecer mucho pues la iglesia y las comunidades, como lo uno con nuestro testimonio, lo otro llevando la palabra. Especialmente en estas épocas, aunque todo momento es bueno para llevar el mensaje, en este tiempo en que estamos de Adviento, en la preparación de nuestro corazón, porque recordemos que lo que preparamos es nuestro corazón, que el pesebre pues es un símbolo, una figura que colocamos, pero que en realidad el pesebre más grande pues es nuestro corazón. Entonces, qué bueno esa oportunidad y qué bendición para los misioneros que pues pueden estar en los lugares, en este caso nuestra comunidad pues Apía y en otras comunidades en el lugar donde estén. Qué bendición tan grande poder estar aportando ese granito de arena para seguir evangelizando. También nos recuerda que Dios mantiene sus promesas, que aun cuando sentimos que las cosas de pronto no van muy bien, Él sostiene su promesa, eso no cambia. También dice la palabra que Dios mantiene el llamamiento, que no lo retira. Entonces es eso, que aunque sintamos a veces que todo está perdido, la promesa está ahí. Solo es acogernos a esta promesa. Muchas veces cuando las cosas se ponen muy oscuras, tal vez creemos dónde estaba Dios, o cuando suceden cosas terribles dicen, ¿dónde estaba Dios? No, ¿dónde estaba Dios en tu corazón? ¿En qué lugar de tu corazón lo tenía? Porque muchas veces hay cosas que suceden también para golpearnos la puerta y decir, venga, no se salga del camino. Entonces es eso, reconocer en que esas promesas están ahí y que solo tenemos que seguir ese camino para para poder alcanzarlas. Y en el Salmo me parece muy hermoso, florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Muchas veces nos cuesta, y ahí también tenemos que ser testimonio de que aunque sabemos que el Señor es justo con nosotros y sabemos que debemos tener esa paz en nuestro corazón, ¿cómo reflejamos nosotros esa paz cuando tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles? Dice que abunde eternamente. Eso quiere decir que aún en medio de situaciones o nos encontramos con alguna persona que no es hacedora de paz, sino al contrario, quiere, como decimos nosotros, echarle más leña al fuego, que nosotros podamos ser, que esa paz esté tan fortalecida en nosotros que podamos ser esos mediadores para así, de esa manera, mostrar ese testimonio en que es Jesús quien está reinando. Confiar definitivamente en nuestras situaciones al Rey de Reyes, que esa confianza no se desmorone, que esa confianza esté siempre firme, porque
el Señor es el que siempre está ahí presente. Dice que Él librará al pobre que clamaba. Muchas veces nosotros, eh, cuando estamos en esas situaciones, ese clamor al Señor, el Señor siempre está ahí y alivia al afligido, nos da fortaleza, nos llena nuestra vida de su amor y de su misericordia. Eh, Dice, bendito sea el Dios de Israel, que Él es el único que hace maravillas. Reconoce siempre que en Él es que hay cosas imposibles, que en Él es que hay todo aquello que para nosotros, que se nos sale de nuestras manos, obviamente haciendo lo que corresponde a cada uno, pero el Señor es el que hace lo que es imposible para nosotros, Él lo hace posible. Entonces, reconocer que Él es el único Señor, el único Salvador. Del Evangelio, pues ya creo que lo han dicho casi todo, pero también hay un punto que me llamó mucho la atención y es cuando José se entera de que la Virgen está encinta y es que él en su pensamiento y en su yo qué voy a hacer con esto, entra a discernir. A nosotros cuánto nos cuesta a veces cuando le pedimos al Señor respuesta de algo, discernir lo que viene de Dios. A veces tomamos decisiones a la ligera, tomamos decisiones sin preguntarle al Señor, Señor, esto viene de ti, Señor, esto viene del mundo. Entonces es muy importante esa invitación a que nosotros podamos discernir en oración lo que sí viene de Dios y lo que no. Y José, después de haber pues meditado y pensado, fue justo, ya lo habían dicho, y también cómo nos cuesta a nosotros ser justos con algo, al entender que viene de Dios, ahí es donde nosotros entramos a ser, debemos entrar a ser justos y obedientes, obedientes a la palabra, obedientes a lo que el Señor nos quiere decir y a no entrar en juzgamientos, porque fácilmente José había podido decir, no, pero es que yo porque tengo que responder por algo que yo no hice. Y entramos a ese juzgamiento y alguien lo decía que, por ejemplo, que en esa época pues era muy, muy difícil porque las mujeres pues las apedreaban y pues en ese momento María pues estaba expuesta a eso, a morir apedreada. Y qué bonito sería que esto se hubiese seguido. O sea, si en este tiempo las cosas también fueran de esa manera, yo creo que había más rectitud y más moral, sobre todo pues, con nosotras las mujeres. Pero desafortunadamente, pues el tiempo ha cambiado. Pero qué bonito sería que nosotras, todas las mujeres, digamos, pudiéramos entender eso, que guardar ese pudor, guardar esas cosas nos llevaría también a vivir con la gracia de Dios. Bueno, lo llamarás Jesús, le dice el Señor, el ángel le dice a José, lo llamará Jesús, le está diciendo, él es el Salvador, él salvará a su pueblo, está anunciando a ese Jesús que es el Salvador, que es quien nos sacó del pecado, para cumplir las promesas que el Señor nos había hecho. Por medio de esta promesa viene el cumplimiento de la palabra del Señor. Miren que la Virgen concebirá un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Ese Dios que se quiere quedar, ese Dios que quiere habitar en nuestro corazón, como les decía en la primera lectura. Qué bueno poder preparar ese corazón de cada uno, poder llevar pues a cabo esto que el Señor nos quiere decir, que este tiempo de las novenas no sea una novena más. Estaba esta semana, anoche precisamente, no recordaba si era anoche o antenoche, en la novena y en el conjunto. Y me doy cuenta que los niños, desafortunadamente, porque nosotros tal vez como padres fallamos en eso, o tal vez porque las familias viven tan ocupadas, los chicos van a la novena y no, en realidad no se asiste a la novena, en realidad es como que voy al refrigerio y yo decía,
Lástima que nosotros como padres de verdad, o todos los padres, pudieran darles esa enseñanza a los hijos. Vamos es a preparar el corazón, vamos es a disponernos para orar, es un tiempo en que vamos a reunirnos y no estar ahí para que sea un día más o por un refrigerio o por un regalo. Entonces la invitación a aquellas familias que enseñemos a nuestros hijos a que estamos es preparando mi corazón, que más que una imagen, más que un pesebre físico, es preparar nuestra vida para recibir a ese Emmanuel que siempre va a estar con nosotros, que nunca nos abandona y que ese amor misericordioso siempre va a estar y que podamos ser ese testimonio. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norma. Gracias, Lucy, nuevamente para todos. Muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Siento que la liturgia de esta semana nos está hablando de la justificación, de la teología de la justificación. San Pablo en la carta de los Romanos nos explica muy bien la teología de la justificación desde el capítulo 1, versos 16 y 17. San Pablo dice, el justo por la fe vivirá. Y si ustedes sacan el tiempito para leer del capítulo 3 al capítulo 6, San Pablo nos ayuda a entender que nadie, absolutamente nadie es justo. O sea, nadie puede decir yo soy justo. Yo no tengo pecados, yo no tengo errores, yo no tengo equivocaciones, yo soy perfecto, yo pienso perfectamente, yo juzgo perfectamente, yo actúo perfectamente. Nadie sobre la faz de la tierra podría decir eso. El único que puede decir que es justo es Jesucristo. Voy a tomar la primera lectura para que de pronto me rinda un poquito más en el compartir. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo, y ayer hablábamos de autoridad legítima, recuerden ustedes eso. Reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra. ¿A quién se está refiriendo Jeremías? Se está refiriendo a Jesucristo el Señor, ese descendiente de David. Por eso a Jesús le decían el hijo de David. El hijo de David. Un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Bien lo dijo Lucy. El nombre de Jesús que le van a colocar en el evangelio de hoy significa Joshua o Yahvé salva. Joshua o Yahvé salva. Y dice, en sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre, el Señor es nuestra justicia. Como Jesús es nuestra justicia. Entonces, como ningún ser humano sobre la faz de la tierra, ninguna criatura humana es completamente justo, totalmente justo, y al cielo, dice Hebreos, no puede entrar nada impuro, o sea, no puede entrar nada injusto, necesariamente requerimos de alguien que nos justifique. Y ese que nos justifica y que es justo porque Él es Dios, es justo porque es perfecto, es justo porque es santo, es Jesucristo. Y solo cuando nosotros colocamos nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él y nuestra vida en Él, entonces Él nos puede lavar con su sangre, con la sangre que va a derramar en la cruz. Recordemos que Jesucristo en la cruz hizo 3 obras grandísimas. Venció el pecado, venció la muerte, que es el aguijón del pecado, y venció a Satanás, al mal. Por tanto, Jesús en la cruz justifica al ser humano, pero ¿a quién justifica? La pregunta sería, ¿a quién justifica? ¿Ha justificado o va a justificar solamente a aquel que crea en Él, que ponga su fe en Él, que confíe en Él, que se abandone a Él? Es decir, la sangre de Jesús no es una bendición que Dios va repartiendo a la topa tolondra, al que le caiga, y ese ya quedó justificado, no sirve. Si no pongo mi fe en Jesucristo, si no me conecto a Él, decimos nosotros en el retiro de Nueva Vida, si no me enchufo a Él,
La gracia que Él derramó desde la cruz hace 2000 años no puede llegar hasta mí. Ahora, ¿cómo Dios se organiza para que esa gracia llegue hasta mí? A través de la iglesia. Por eso yo siempre he dicho a mis hermanos que para ser católico se requiere de más fe que para cualquier otra denominación cristiana o religión. Tengo que tener mucha fe para creer que en el bautismo Dios perdona mi pecado original o el pecado original de mi hijo y lo hace criatura nueva. Tengo que tener mucha fe. Tengo que tener mucha fe para creer que Jesús está en esa hostia consagrada y en ese vino consagrado. Tengo que tener mucha fe para creer que cuando el obispo me impone las manos en el sacramento de la confirmación, me da poder para predicar el evangelio, sanar enfermos y expulsar demonios. Tengo que tener mucha fe para creer que cuando me acerco a un hombre, tal vez igual o más pecador que yo, el sacerdote, y le confieso mis pecados y él me absuelve, realmente mis pecados quedan perdonados. Tengo que tener mucha fe. El justo por la fe vivirá. O yo diría, por la fe, el justo vivirá. Al revés. Primero colocamos nuestra fe en Jesucristo y Él nos justifica lavándonos con su sangre. ¿Y qué es justificarnos? Nos quita todo pecado, nos declara justos. Entonces ninguno es justo por medio propio, por gracia propia, por deseo propio. Solamente y únicamente podemos ser justificados en Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. No se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser salvos. Es decir, no se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser justificados. La pregunta es, ¿el ser humano hoy quiere ser justificado? Algunos sí. ¿Cuáles? Aquellos que reconocen su culpa, aquellos que reconocen su error, y otros, aquellos que quieren alcanzar la vida eterna, que quieren llegar al reino de los cielos. Esos son justificados en Jesucristo. ¿Quiénes no pueden ser justificados? Pues los que creen que no tienen pecado, los que creen que no tienen error, los que creen que son buenos, son perfectos, los que creen que así como están bien, que no les hace falta nada, que todo lo tienen. Esos no pueden ser justificados. Es justificado aquel que reconoce su naturaleza humana, su debilidad, su fragilidad. Es justificado aquel que es capaz de pedir perdón. Es justificado aquel que reconoce que Jesucristo es santo y Él, o sea, nosotros, somos pecadores. Ese es justificado. Entonces, ¿qué nos van a hacer el 24, el 25 de diciembre? ¿Qué es lo que vamos a celebrar? Pues que nos nace el Salvador, que nos nace aquel que viene a justificarnos y al justificarnos nos da entrada al cielo, a la vida eterna. Al justificarnos nos salva de la condenación eterna, vaya regalazo, para llevarnos a su presencia, a la presencia de Dios, al paraíso, al cielo, póngale como quieran el nombre. Pero nunca se nos olvide lo que dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede ser justificado por otro medio. Al cielo no vamos a poder llegar y que el Señor nos diga, bueno, pero es que usted la embarró en esto y aquello y en lo otro. Y, pero es que, no, Señor, pero es que fue culpa de ella. No, pero es que fue culpa de fulana, fue culpa de fulano, fue culpa de mis hijos, fue culpa de mi mujer, fue culpa del presidente, fue culpa del rey. No. No nos podemos autojustificar. Tenemos es que reconocerlo en que nos equivocamos, pedir perdón, aceptar, cambiar, buscar mejorar. Pero reconocer que solamente la sangre de Jesucristo tiene el poder para limpiarnos. Solamente la sangre de Cristo. No hay detergente mejor que ese para limpiarnos de nuestros pecados, para lavarnos de nuestros errores. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias. Gracias, Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esa esperanza que nos regalas, que nos recuerdas en esta mañana, Señor, que esas promesas están ahí, Señor, para que nosotros las tomemos, que esas promesas siguen firmes, Señor, porque tú eres de palabra, porque tú cuando dices sí es sí, Señor.
Gracias, bendito, alabado sea Señor, toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que reconozcamos la justicia de Dios, que es perfecta. Amén. Amén. Que para con la gracia del Espíritu Santo y junto con Mamita María, nos ayude a tener la fortaleza que necesitamos y a no desfallecer y a ser siempre rectos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Que por la gracia del Espíritu Santo tengamos la sabiduría para saber entender la voluntad del Señor. Amén. Para que aprovechemos estos tiempos de gracia y entreguemos todo al Señor, que sea una bendición para cada uno de nuestros hogares, que se abran, que abra el cielo tantas lluvias y bendiciones como nosotros los necesitamos y que en todo se haga la voluntad del Señor. Amén. Amén. Para que seamos obedientes, para que seamos justos, para que procuremos ser justos, para que seamos ese reflejo de lo que Dios nos ha dado cada día. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos mire con misericordia y nos regale su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, muchísimas gracias. Recordarles la invitación a los grupos de oración presenciales. Pues en este momento estamos, digamos que como en un receso por la época de Navidad, pero iniciaremos nuevamente la segunda semana de enero. En la pantalla aparecen los días, los lugares y horarios. Un número también de WhatsApp donde se puede comunicar para cualquier inquietud, pueden escribir y ahí con mucho gusto se dará más información. También recordarles la invitación al rosario. Todos los días a las 3 de la tarde se ora por una intención diferente. Hoy jueves por la iglesia y las autoridades legítimamente constituidas, cordialmente invitados. Y también de antemano agradecer por las ofrendas al NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Recordarles que estas ofrendas son para el apoyo a la misión, el apoyo para pagar este medio que tiene un costo, entonces Dios les multiplique. También recordarles que se está haciendo una campaña para recoger juguetes, regalos para los niños. Recordemos que esta época, pues los niños, así como debemos enseñarles la preparación de nuestro corazón para recibir a Jesús en nuestra vida, para renovar ese pesebre en nuestro corazón, también pues es bonito pues llevarles también un regalo acompañado de la palabra. El que quiera Luis, el que quiera donar un regalo puede comunicarse al 315-714-3498. También recordarles que si no pueden por alguna razón ir a llevar un regalo, poder ir a comprarlo, lo pueden hacer por medio del NECI mencionado anteriormente y aclarar que esto pues es para los regalos de los niños. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.